Bueno, básicamente quien está con nosotros, puedo decir que sos periodista. Sí, claro. Periodista. Pero eso pongo cuando migraciones, ¿viste? Dice profesión, periodista. Sí, claro. Porque has hecho un montón de cosas. Entré a trabajar en el diario de mi ciudad, Mar del Plata, el 2 de abril de 1978. Entraste a trabajar el 2 de abril del 78 Sí. en el diario de El Atlántico. El Atlántico de Mar del Sí, Plata. que lamentablemente cerró definitivamente este año. Claro, y después, bueno, estuviste en la Municipalidad de Mar del Plata un montón de años también, ocupando diferentes cargos. Sí, en la municipalidad entré en prensa, obviamente, como entrábamos los periodistas, pero luego ya reorienté mi actividad en la gestión en cultura, dirigí la Villa Victoria, fui, bueno, director general de turismo también. Y director de la Villa Victoria, qué lugar, Villa Victoria en Mar del Plata, sí, qué hermoso. Fui el primer director y es el lugar en donde yo anido los recuerdos más gratos. Y a mí me dicen, bueno, un momento feliz, a ver si pudiéramos, un instante, bueno, en ese parque, una noche de verano, escuchando buena música, ¿no? La verdad que sí. Después porque fui el secretario de Cultura y pero ya ahí tenía yo como responsabilidad mía 42 unidades de servicio entre museos, que ya no es lo mismo, claro, ¿no? Uno ya la dedicación la monitorea desde un despacho, ya el placer es otro. Estamos hablando con Nino Ramela, de Mar del Plata, pero ahora, bueno, estás más en Buenos Aires. Sí, y estás viajando. Y quiero contar el motivo por el cual estás en Santa Fe. Perfecto, pero quiero destacar algo, porque yo no lo sabía, y vos estás acá desde ayer. Podrías haber llegado hoy, hacer tu tarea esta tarde, esta noche, 20:30, presentar al doctor López Rossetti, que es el disertante de hoy en Santa Fe, disertante, digo, como quieran llamarlo, por Planeta, que ha organizado estas charlas gratuitas. Pero, sin embargo, vos te viniste ayer porque te interesa conocer y tomar contacto con Santa Fe. Por supuesto. Ya la semana pasada había hecho lo mismo y en mi Facebook, que es público, lo pueden mirar, subo montones de fotos de los lugares que voy y hago mis acotaciones. Búsquenlo entonces como Nino Ramela, porque seguramente tendrás un muy lindo material. Sí, me encanta. Me encanta recorrer del espacio urbano, me interesa mucho el tratamiento que hace del espacio urbano cada ciudad, de qué manera, se trata a sí mismo, ¿no? Porque es eso, la convivencia. Y bueno, fui al Museo de San Francisco y fui a las iglesias y fui al jesuítico. Hoy no pude entrar porque estaba hasta las 2. Bueno, pues ustedes tienen este hábito de que a las 12 todo cierra. Que yo siempre estoy enojada con eso. ¿Por qué razón? Si no hace calor. Bueno, no, ahora no hace calor, pero en el verano, bueno. Claro, pero cambié el horario para ahora. Pero como tengo 2 semanas más, a ese museo de ahí del Colegio de la Inmaculada voy a ir la semana que viene. Y anoche tuve el placer enorme de ir al Teatro 1 de Mayo, ese orgullo seguramente de todos ustedes porque es bellísimo. Sí. Eso, y yo me quedaba pensando... Todo el mundo pondera al teatro. Pero vos sabés una cosa, Hugo, hay algo muy interesante, y es que en muchos pueblos del interior, de cualquier provincia, uno encuentra teatros de esa magnificencia, y si hace el ejercicio de pensar en el momento en el que fueron hechos, donde seguramente hay pueblos que eran pequeñitos, que tendrían millones de aspiraciones y de necesidades, y sin embargo... ¿Cómo fue que los hicieron tan bien? Por lo general eran las colectividades italianas o españolas, ¿no? Pero han hecho cosas extraordinarias, que además eran el punto de la vida social de ese momento. La mayoría, yo les contaba a ustedes... Me la dejás picando como para que yo diga en este momento, y no había Josecitos López en ese momento. Pero ya entraríamos en el terreno político y mejor... Más que político, en el neorrealismo italiano, ¿no? Porque esta historia última de ayer parecía... Empezó bizarra y ya termina surrealista. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Totalmente. Es verdad. Pero te dejo completar la idea. ¿Qué viste anoche en el Teatro Municipal? En el Teatro Municipal hubo un encuentro de orquestas juveniles, donde estaba la orquesta del programa SOS, que es un programa municipal que incorpora, en este momento hay SOS Niños, ¿no? Sí, SOS Música, creo que se llama. Música, SOS Música. Y hay 7 polos dentro de Santa Fe, donde hay 300 chicos, ya han pasado 1000 chicos por ahí. Para los que no saben, son programas que tienen más un propósito sociocultural, generalmente están orientados a los sectores más vulnerables. Seguro. Porque en realidad, vamos a hacer una crítica, las gestiones en cultura
Y hago el paréntesis de que Santa Fe Ciudad, Santa Fe Provincia y Rosario particularmente han tenido siempre una gestión en cultura muy notoria, muy connotada. Pero las gestiones en cultura de los organismos públicos atrasan muchos años. Y entonces aquel propósito que se dice que cultura sirve para la construcción de ciudadanía, para la profundización del espíritu democrático, el camino de la paz, el afianzamiento de los derechos, todo eso, está más en la retórica discursiva que en la realidad. Si uno analiza los programas de los organismos de cultura, está el esfuerzo grande en el sostenimiento de lo que se llama la cultura culta o la cultura donde el imaginario colectivo ubica la cultura, ¿no? En cambio, estos programas verdaderamente son herramientas increíbles de transformación social. ¿Cuántos de nosotros hemos integrado una orquesta? No sé cuántos de acá, ¿no? Ninguno. Bueno, ninguno. Quiere decir que si vos llegás a una orquesta, esa situación, independientemente de que en el futuro puedas o no ser un buen músico, o a lo mejor ni siquiera ser músico, ha llegado para quedarse en tu vida. Es decir, un chico que está en una situación complicada, que está en una situación de riesgo, de pronto comienza a tener una sensación de cómo es trabajar en equipo, y algo muy importante, comienza a ser el destinatario de la valoración de terceras personas, es decir, la autoestima afianzada, y eso es... Sí, lo que a muchos nos parece como algo que tendría que ser así, sin embargo no es así. No es así. Quiere decir que habría que llamar la atención a los organismos de cultura y reorientar todos sus esfuerzos a esto que es un imperativo moral, por lo menos estoy hablando desde el Estado, ¿no? Porque hay gestión en cultura desde la actividad privada y ahí cada cual hace lo que se le da la gana, pero el Estado tiene el imperativo moral de construir una sociedad más justa, más igualitaria, menos asimétrica, y las herramientas de cultura funcionan para eso. Yo me imagino que si llegaste a Santa Fe y, bueno, recorriste Santa Fe, sacaste fotos, lo que habrás hecho en cada uno de tus últimos viajes, porque estás llegando hace pocos días de un país como Islandia. Sí, me gusta. Solamente para no dejarle, estaba también la orquesta de la Escuela 9 de 1901, la orquesta juvenil provincial y una orquesta de Minneapolis. De Minnesota, me dijiste. Sí, bueno, Minneapolis es un área de Minnesota que hoy los vi recorriendo el centro de la ciudad, por acá. en ese collage variopinto étnico que es Estados Unidos. Nada, la mención porque si no hubiéramos quedado rengos. Y afuera sí, me gusta mucho viajar y lo hago, tengo tiempo y después escribo sobre lo que hago. Y verdaderamente es un aprendizaje. Mira, Miguel de Unamuno tenía una frase que a mí siempre me pareció muy acertada, y es: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Está bueno, es decir, uno va... Porque nosotros estamos muy inoculados, muy colonizados por prejuicios. Estamos constantemente diciendo: los franceses son asquerosos, los catalanes son amarretes, y repetimos cosas, porque tenemos lengua y se larga. instalan, Hace poco vi en Facebook un video dando vueltas que era justamente de eso, un experimento que hicieron de personas de todo el mundo que decían ser, por ejemplo, un irlandés o un londinense, decir que eran sus ancestros grandes ciudadanos oriundos de ahí, y ahí quedaban, y en ese momento les preguntaban si por su ADN se animaban a hacer el experimento de ver de dónde venían. Sí. Y bueno, hicieron con un poco escupieron así en un cosito, enseguida le hicieron el experimento y se emocionaban. Hasta una chica árabe incluso decía: no puedo yo estar en la India, o uno por el tema de los pakistaníes y todo el prejuicio mismo de ellos, diciendo, o un londinense, uno de Londres decía que no, somos los mejores, ¿no es cierto? Bueno, venían con gente alemana o gente negra por detrás en sus ancestros. Que no lo sabían. Y ellos no lo sabían a eso. Entonces, como que se da esto de que los prejuicios vienen
desde uno y que justamente claro. al conocer... Los prejuicios a lo mejor no, ni siquiera nacimos, por ejemplo, no nacemos como con se prejuicio. come en la Argentina no se come en ningún lado, Claro. es un disparate, Claro. se comen muy bien en muchos lados y los vínculos humanos generalmente tienen las mismas esencias y estamos hechos de En luces muchos y lugares se sombras. come mejor que en Argentina. Sí, por y supuesto. y los sentimientos de la gente, bueno, por supuesto, hay estilos, hay herencias culturales, hay hábitos, hay caracteres, pero resulta que yo no idealizo bobamente toda sociedad a la que voy, pero siempre intento sacar de lo que veo lo que me parece más ponderable y, por cierto, siempre diciendo, pucha, ¿por qué nosotros no nos acercamos a esto de pronto, algo, ¿no? Claro, yo creo que ser capaces de tener empatía y de considerarnos seres humanos, más allá del nacionalismo. No, reconocer que por ahí- las virtudes, Claro. no sé, a ver. Y de copiar lo bueno. A ver, vos mencionaste recién al episodio surrealista de López. Sí. Los países nórdicos, porque nosotros es fácil poner, ahora ponemos un nombre que se llama López, pero nosotros lo que debemos hacer es una mirada introspectiva, sabernos nosotros cómo nos comportamos como sociedad colectivamente frente a los hechos de corrupción. En los países nórdicos, está absolutamente, hay una enorme condena social para esto, pero la condena social llega a límites que a nosotros nos parece risueños. Yo siempre hablo de Pamela Sahlin, era la viceprimera ministra de Suecia, ya tenía la postulación para ser la primera ministra por la socialdemocracia, es decir, era un número puesto ahí. ¿Qué hizo? Y un periodista le publicó en la tapa del diario que esa señora, con su tarjeta institucional de crédito, había comprado 2 toblerones, 2 chocolates, $32. Fue inmediatamente eyectada de su cargo y, por supuesto, perdió la postulación. Al año ella escribió un libro que se llama Con mis propias palabras, donde explica por qué usó esa tarjeta y pidiendo perdón a los suecos. Porque no es un gasto para hacerlo con tarjeta, digamos. Sí, pero Con quiero tarjeta decirte, vos institucional. acá- Con tarjeta institucional. era la tarjeta de Eran 2 ella, qué sé yo, chocolates. y compró 2 chocolates. Quiere decir, vos contás esto en este país y la gente Claro. muere de la risa, la tienen que internar. Bueno, Sí, alguien sí. podrá decir, bueno, pero qué exageración. Ahora, lo mismo que uno muere de la risa. Yo digo, ¿cómo Pero está bien. llega a un país como este que vos estás contando, por ejemplo, una noticia como la nuestra, ¿no? Como diciendo... Yo creo que para- ¿Cómo no sé, a mí- cómo entienden lo que pasó acá esta semana? Mira, Que es difícil saber, mira. un exfuncionario quería enterrar en un monasterio casi 9 No, millones de creo que dólares. deben creer que forma parte de un guionista que se está haciendo. Una parodia. Yo quiero conocer el guionista de esta historia porque acá todos los días hay una escena que se supera a sí misma. Bueno, Sí. pero vos imaginate, estuve en el Parlamento en Copenhague. Ahí hay unas pequeñas dormis donde los diputados del interior, los daneses que vienen del interior, duermen ahí. No hay para ningún diputado ninguna persona que limpie el cuarto de ellos. Y cada uno tiene que hacerse el cuarto y bajar en el basement donde hay un laundry donde con la monedita hacen la fila para limpiarse lavarse los calzoncillos. Y no cobran, ninguno de ellos cobra un plus para los pasajes, porque se supone que está dentro de... No hay viáticos. El gasto de Mira, yo representación. estuve pasando en Laponia finlandesa, mirando las luces ¿cómo se llama?, de la aurora boreal, bueno, un lugar espléndido, enorme. De pronto, en ese complejo de cabañas preciosas, había una casita chiquita, notoriamente más modesta. Entonces yo le pregunto al guía, pero ¿y esa casita que parecía como un cobertizo? Dice, esta es la que tiene asignada el primer ministro o el chairman del Parlamento. Le digo, ¿y esa? Como diciendo, y me dice, sí, estaría muy mal visto que lo ocupara. No una especial, una como las otras. Es decir, y eso está internalizado en una sociedad que la austeridad forma parte ahí, la ostentación es una condena, nadie puede mostrarse un poquito, y eso que hay gente que es rica, es cierto, alguien estará diciendo, es un país de 6 millones de habitantes, es cierto, tienen esa herencia luterana, lo que fuere, pero son espejos donde uno quisiera verse, quisiera mirar, como me contaba Eduardo Archetti, que era el jefe, un argentino sociólogo que estuvo en algún momento exiliado allá, jefe del departamento de Psicología Social de la Universidad de Oslo, en Noruega,
Cada noruego presenta a fin de año su declaración jurada sobre el tema de los impuestos. Quiero aclarar que es la región donde los impuestos son más fuertes, el 60 y algo % de tus ingresos se los lleva el Estado. Me dijo, yo nunca jamás conocí una persona que se le cruzara por la cabeza truchar esa declaración. Claro, ahí está el tema, no se te pasa por la cabeza. No se le pasaba por la cabeza, me dijo él, pobre Eduardo, murió ya, me dijo, yo me olvidé de poner una cuenta que tenía en el banco por un video, dice, estuve 48 horas desesperado para avisarles, ojo, que yo me olvidé de poner. Es decir, ¿Por qué hacemos, vamos a las noticias, perfecto, ¿por qué hacemos las argentineadas que hacemos? Porque a los demás no se les pasa por la cabeza hacer las cosas que nosotros hacemos en otros países, muchas veces. Te quedas un ratito. Sí, un dale, ratito. No hay problema, me encanta. Vamos a las noticias y volvemos y charlamos un ratito más. Y Nino además nos va a contar, nos va a anticipar algo de cómo va a ser lo de hoy a las 20:30 en el casino, aquí en el Salón Los Maderos del Casino de Santa Fe, donde viene el doctor López Rossetti a las 20:30. Pero ayer decíamos, vayan con tiempo, vayan antes, porque seguramente hay mucha convocatoria, hay mucha gente que quiere verlo y escucharlo al doctor López Rossetti en su charla. Entonces, lo ideal es que vayan con tiempo para tener lugar, así que una hora antes por lo menos me parece que sería lo correcto. Noticias y volvemos. Hay mucho por hablar, lo que pasa es que... No, pero antes que sigas, yo sobre todo Aldana, que... Está Nino Ramela con nosotros, Tiene bastante menos años de un momento en el que yo recuerdo cuando un joven tímido, muy tímido, llegaba a prensa de turismo en Mar del Plata, en un lugar, en una oficina que ya no existe más, imagínense, es una plaza ahora, volaron todo, a hacer sus primeros pininos, a hacer algunas pequeñas notas, yo trataba de darle una mano, ayudar. Ese señor se llama... Hugo Isaac. Tímido, de verdad. Te juro, no sé por qué le habrá dado la impresión de timidez. Puede ser. Estaba, qué sé yo, mire, vengo a hacer notitas, y yo trataba de acercarle a los no, pero yo quiero decir que Nino era el jefe de prensa de Mar del Plata. Y nosotros íbamos a Mar del Plata a trabajar y salíamos por la radio acá en Santa Fe. Y claro, el hecho de que si no estaba Nino, el trabajo no lo podíamos hacer. Él nos abría las puertas, nos dejaba lo más importante, utilizar el teléfono. Cierto, claro, el teléfono. Pero porque fíjate no existían vos, los celulares. Claro. Entonces utilizábamos el teléfono. Era mi soborno a los periodistas, en realidad, el teléfono. Pero ¿no? fíjate qué fácil, pero está perfecto, porque era el arma que nosotros utilizábamos. ¿Y cuánto beneficio le... Estamos hablando de cuántos años sería, el 80. La década pero 80, vos lo conociste grande. Yo me encargué de buscar audios de él con 12, 13 años, haciéndole notas a entre otros, a Rouco, a Mirta Legrand, o sea, eso desgrabé yo. Mirá qué bien. Sí, vale la oportunidad para agradecerte aquel momento, porque la verdad que no solamente yo, sino muchos periodistas de Santa Fe que fuimos y te conocimos en aquella oportunidad. Fue lindo, muy lindo. Linda época, además, que vivimos. Mar del Plata ya explotaba y después, bueno, todo lo que pasó con Santa Fe, con los Midachi. Claro. Primero yo fue Carlos preguntaba, ¿quiénes son Midachi? Le preguntaba al que en el Teatro Astral de Mar del Plata, que era el gerente. Son unos pibes que vienen de Santa Fe, qué sé yo, que parece que la van a... Pero ¿te parece que van a funcionar siempre? Y venían de Carlos Paz, de romperla en Carlos Paz, y después fue Mar del Plata para ellos. Sí. Es decir, primero en el interior y después Mar del Plata y Buenos Aires. Entonces... Nino, bueno, hoy estás acá, tu tarea en estas charlas de Planeta, Otoño Planeta, con los autores. En realidad es como la moda, esto debería ser otoño-invierno, porque nos agarra el invierno antes de terminar el ciclo. Claro, es verdad. Acá hoy es López Rossetti. Hoy está Daniel López, fue Felipe Piña la semana pasada, y la semana que viene estará Hugo Alconada-Amón. ¿Vas charlando con ellos? Yo hago, básicamente, los entrevisto durante 50 minutos, ¿no? Eso siempre sobre el libro que está presentando. Claro. Ella, en este caso se llama Ella, va a estar muy divertido, les aseguro que vayan, primero porque Daniel es un histrión, un tipo muy encantador que cuenta, y encima Ellas
El 80% de este libro habla sobre la sexualidad, obviamente, porque estamos hablando de la diferencia de género. Claro. Así que vamos a transitar seguramente temas muy hilarantes, así que vayan. Y la semana que viene está Hugo Alconada-Amón, que es, a mi juicio, uno de los periodistas de investigación más serios, y es interesante no solamente lo que va a contar sobre un libro que se llama La Piñata, sino sobre cuál es la actividad y el trabajo y la metodología de un periodista de investigación. Un periodista de investigación que además es uno de los periodistas de investigación que descubre lo de los Panama Papers. Nada menos, y además cuenta cosas que la gente... Él trabaja en La Nación. Sus jefes en La Nación, muchos de sus jefes, no tienen la menor idea de qué es lo que está investigando, porque las investigaciones periodísticas deben hasta que no cierran, hasta que no cierran y están dispuestos a ver la luz. A lo mejor su jefe sabe 48 horas antes de qué se trata, a lo mejor una investigación que llega 4 años haciendo, ¿eh? Así que es muy lindo ese backstage, la cocina de la investigación. Y después de Alconada viene... Y después viene Guillermo Martínez. Es un extraordinario escritor argentino. Quizás el menos conocido de este ciclo, de los 4. A ver, en el mundo estrictamente literario, no, porque realmente tiene... Bueno, no para la popular. Le han hecho películas. Alex de la Iglesia llevó como Los Crímenes de Oxford, creo que se llamó la película, y él era Crímenes Imperceptibles, un libro divino, una novela, y además va a ser... Esto ya no es abierto a todo público, pero como tenía tiempo, está la Secretaría de Cultura de la ciudad juntando personas que van a hacer con él un taller de narrativa para 20 personas. Pero vénganlo a escuchar a Guillermo, que es un tipo maravilloso, y el ciclo, además de instalarse, supongo yo que podemos mantenerlo durante todos los años, ¿no? Seguro. Además, vos me decís que Felipe Piña tuvo una muy buena convocatoria. Estaba lleno. Sí, estaba lleno el salón, hasta ocupar la capacidad de la sala. Y las personas además después tienen oportunidad de hacer sus propias preguntas, ¿no? Una vez que termino yo de charlar con el escritor, la gente tiene la posibilidad de hacerle firmar el libro y esas cosas. Y la verdad que es muy grato, muy, muy bien recibido siempre. Estoy seguro que la gente lo va a disfrutar. Sos muy didáctico, Nino. Tenés que hacer radio también, ¿eh? Hice mucho tiempo radio. Yo me siento un periodista gráfico, ¿no? Es donde mi placer... Fuiste corresponsal de La Nación en Mar del Plata, ¿cuántos años? 18 años. Claro. Escribir para mí es lo que me da más placer, ¿no? Y además tengo un placer masturbatorio con yo leo 20 veces lo mismo que escribo, esas cosas que no me las he podido sacar a pesar de mi edad. Y la radio me gusta. Y hice mucho tiempo, estuve en Del Plata bastante, con programas, qué sé yo, y sí, bueno, soy columnista en algunos de algunas radios que me llaman de vez en cuando, sobre todo en mi ciudad, Mar del Plata, y agradecidísimo a la vida porque esta profesión que tiene uno es tan extraordinaria que le permite vivir cosas únicas, ¿no? Así que yo estoy muy agradecido por eso. Recomiendo especialmente por lo que me contás que vean en tu Facebook lo que has publicado sobre Santa Fe. Sobre Santa Fe. Sí, en cada lugar el productor me dice, por favor, tené cuidado porque cada lugar que va yo, si encuentro algo que no me gusta, lo pongo, ¿no? Entonces, está bien, sí. No, pero no hice ninguna crítica, una pequeña solamente, pero que no es exclusiva de Santa Fe, sino que es y tiene que ver con los tendidos aéreos, con la contaminación visual que son los cableados. Sí, totalmente. Que de alguna forma hay que tratar de ver de qué manera No sé cómo estará ahora en este momento el no monumento a Monzón, por ejemplo. El monumento a Monzón tenía cables que le pasaban por el costado, increíble, ¿no? He visto en el centro edificios preciosos y que están... Para sacar una foto es muy difícil porque uno... Salen los cables. Pero ojo, en serio que no es un tema de Santa Fe, es un tema de la mayoría de las ciudades de nuestro país. He estado en el sur y, por ejemplo, en Punta... estoy haciendo también charlas a bordo de cruceros. Ya es la quinta vez que voy a Malvinas haciendo charlas a bordo y bueno, y me acuerdo que en Punta Arenas, que era una de las stops también, que es una ciudad preciosa en Chile, también tienen esos problemas, o en Puerto Montt. Qué lindo, charlas a bordo, con todo el tiempo que tiene la gente, claro, la gente tiene tiempo cuando está hice ahí. con María Sánchez Quesada, con Martín Jauregui, el verano pasado con Diego Golombek, neurocientista, y el verano que viene, ahora en enero, lo hago con Santiago Kovadlov.
Y la gente bárbaro porque como en esos lugares hay poca actividad de habla hispana, digamos, en español, entonces y tenemos un público cautivo porque está dentro del barco, así que todo funciona. Nino, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me encantó estar acá y me encanta estar con ustedes. Con ustedes hablo de esta ciudad y de la gente que la puebla. Y además, qué maravilla estar en un estudio donde uno tiene esa mirada, ¿no? Contale a la gente que ves, Es fantástico, es un cuadro. Es un cuadro. Antes todos los estudios eran cosas tan cerradas y ahora tenemos la posibilidad de estar mirando esta maravilla. En realidad, cuando el puerto funcione, no va a estar en este lugar, te habrán contado, va a ser en otro sitio. Para claro. Pero bueno, pero a la vista, ver el puerto, ver el agua, el desarrollo río, que está teniendo esta zona. Y el desarrollo edilicio también, que tiene y que va a tener a futuro, es lo más importante. Bueno, felicitaciones. Gracias por la invitación. Nino Ramela estuvo charlando con nosotros hoy a las 20:30 en Los Maderos, aquí en el casino. Es la charla del doctor López Rossetti, con entrada libre y gratuita para aquellos que nos preguntan. Para aquellos que nos preguntan.